Muy buenas tardes con todos. Bueno, ahora ya que vamos a comenzar a dar inicio a la segunda ronda de ponencia del día de hoy. Como pueden ver en pantalla, el día de hoy, bueno, y a las 2 de la tarde y en unos minutos tenemos al ingeniero Rafael Bocanegra Valencia con su tema eh, Oh, gestión de la disculpa. ciberseguridad en tiempos de pandemia. Él actualmente es gerente corporativo de tecnología de la información en CEA y Grupo Romero. Él es ingeniero titulado en Ingeniería de Sistemas, con grado de magíster en Administración de Empresas en la UPC. Cuenta con más de 15 años de experiencia de gestión de seguridad de la información y ciberseguridad en el sector bancario e industrial. Entonces, estamos muy felices de hecho de tener un ponente igualmente muy importante con una carrera muy brillante. Entonces le damos pase al ingeniero Rafael Bocanegra. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por estar aquí acompañándonos el día de hoy con esta gran ponencia, seguramente que muy interesante para muchos de los que están ahora en sala y seguramente que estaremos muy atentos a él. Muy buenas tardes, ingeniero Rafael Bocanegra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias. Si me das unos segundos, por favor, voy a detener un ratito el video. Sí, perfecto, no hay problema. Le esperamos unos minutos, unos segundos al ingeniero Rafael Bocanegra, quien va a estar acompañándonos el día de hoy con su tema, gestión de la ciberseguridad en tiempos de pandemia. Recordarles igualmente que pueden ustedes participar con sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Aquí abajo en el Zoom tenemos la sección preguntas y respuestas. Pueden participar allí. Estaremos muy atentos a ellos para poder atender también sus preguntas. Y bueno, ya tenemos al ingeniero Rafael Sí, Bocanegra. me diste pase, no voy a compartir mi pantalla, disculpa. Sí, A ver, me correcto. avisan si lo ven, por favor. Ok, se ve perfecto el diapositiva. Igualmente se le escucha muy bien y se le ve su video muy bien. Perfecto. Acá tengo, por si acaso, un backup de conexión, por si por ahí ustedes saben que la conexión es estable. Si hay algún tema, me avisas, por favor, Javier, digamos, en lo que estoy hablando, y ahí cambio de red automáticamente, ¿sí? Ok, está bien. Perfecto. Ok, muchísimas gracias, chicos, y gracias, en este caso, primero agradecer a la universidad, por la invitación, y bueno, también por su asistencia, ¿no? De hecho, que este tema de ciberseguridad es un tema que hace ya un par de años ha tomado mucha relevancia en el mundo de la tecnología, ¿no? De hecho, mucho antes se hablaba de la seguridad de información, no quiere decir que la ciberseguridad ha reemplazado la seguridad de información, sino que obviamente se ha transformado un poco, digamos, el concepto, y de hecho que de esto vamos a ir conversando a lo largo de la presentación, ¿sí? Cualquier duda, la puede escribir por la sección de preguntas. De hecho, en este momento yo voy a presentar una lámina para interactuar con ustedes. No pueden conversar, obviamente, porque digamos, quien está llevando el control somos los organizadores y quien habla, pero sí me gustaría que de las preguntas que haga lo puedan, por favor, contestar sin miedo a equivocarse, porque acá no hay una respuesta, no hay una mala respuesta, sino simplemente es interactuar con ustedes para saber qué piensan. Les voy a poner una imagen, ¿ya? Y me cuentan por el chat qué piensan de la imagen que les estoy colocando, ¿sí, chicos? Ok, ahí va. ¿Qué cosa tienen en común estas personas, no? Si estoy colocando, ¿no? 3 personas, y bueno, para ayudarlos un poco, les voy a colocar sus cargos, ¿no? No sé, coméntenme, ¿qué común ven en estas personas, no? Y los voy leyendo por el chat. El éxito de sus carreras, dice Jorge. Sí, perfecto, se ven personas bastante exitosas, ¿correcto? ¿Quién más? No, al hacer CEOs, pues no son líderes, ¿no? En sus respectivas empresas. Seguridad en sí mismo, líderes, por supuesto, Melissa, es correcto. ¿Qué más? Grandes empresarios, dicen ahí. Sí, correcto, pues está bien. A Melissa yo la conozco, he interactuado en algunos, en el trabajo actualizado, bueno, he interactuado con ella. Gracias por participar, Melissa. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, una respuesta más, por favor.
Sí, en la sección de preguntas y respuestas nos dice innovadores tecnológicos. Ah, innovadores tecnológicos. Perdón, que yo estoy viendo un chat, discúlpame. Ya. O tú estás viendo también un chat, ¿correcto? Me dice innovadores tecnológicos. Perfecto. Sí, en realidad, chicos, sí, pues muchos de lo que están colocando es cierto, ¿no? Son líderes en sus respectivas empresas, ¿no? En este caso, pues, encabezan compañías importantes, ¿no? Se le ve seguros de sí mismos, ¿no? Correcto, ¿no? Todos sabemos, pues, de que en este caso sí, Target pues una gran transnacional pues de consumo masivo, ¿no? En el caso de Richard Smith, ¿no? Que acá es voy a minimizar esto, Equifax, ¿no? Equifax es la gran empresa, pues, en este caso, que se encarga, pues, de, mm, de conglomerar información, pues, de crediticia en este caso, de las empresas, pues, de las personas, pues, que tienen alguna deuda y obviamente ayuda mucho al sistema financiero, pues, a que puedas tener esta información, pues, por si hay una persona, pues, que debe dinero y obviamente tiene la información de los perfiles de riesgo de muchas personas para el tema, pues puedan acceder o no a un crédito, digamos, financiero, ¿no? Y bueno, la persona de acá, Amy, pues es una lidera pues la parte de Sony Pictures. Sony es una gran empresa pues del entretenimiento, ¿no? Tiene varias, digamos, divisiones y en este caso ella es la que cabeza pues la parte de lo que es Pictures, ¿no? O sea, la parte que son las partes de películas, ¿no? Pero hay algo muy importante que les voy a poner acá y no se sorprendan, pero que hoy en día estas personas ya no son CEOs de sus empresas, ¿no? Entonces, wow, ¿no? Y ustedes dirán, pues, y Rafa, ¿por qué, no? O sea, ¿qué pasó, no? En este caso, ¿no? ¿Por qué ellos ya no son CEOs de sus respectivas empresas? Y bueno, la respuesta es porque no vieron algo muy importante, que es el tema de incorporar dentro de su estrategia empresarial lo que responde a la ciberseguridad, ¿no? En este caso, pues, la empresa Target hace unos años atrás tuvo una exfiltración de información muy, muy, muy crítica y fue información pues de tarjetas de crédito, ¿correcto? En el cual muchos clientes pues se vieron afectados por el robo de su información, y obviamente eso decantó no solo en denuncias, sino también en actividades legales, ¿no? Que al final comprometieron a la empresa, ¿no? Demandas ante, digamos, pues, de los clientes en los cuales su información se había visto expuesta y obviamente también habían tenido inconvenientes por robo, ¿no? Entonces, de esa información. Entonces estamos hablando de que pues esta falla de seguridad que no se vio, correcto, le costó el puesto a esta persona, ¿no? Básicamente el tema fue de que estaban teniendo una campaña escolar en el cual estaban entregando, pues, estaban teniendo mucha demanda de personas y tuvieron que habilitar cajas, ¿no? Cajas, volantes, ¿correcto? Y estas cajas volantes pusieron los típicos POS, pero como lo hicieron de manera apresurada por la demanda, no se dieron cuenta de que estos POS no tenían la línea encriptada. Entonces, un atacante identificó esta información, se conectó a esa línea y empezó a esnifiar o a extraer toda la información que pasaba por ese canal. Y obviamente la gente que pasaba su tarjeta de crédito estaban pasando en texto plano pues la información de sus claves y sus números de contraseña, sus números de tarjeta y contraseñas, por lo tanto pues se vieron afectadas. Entonces ese es el tema. El caso de Richard Smith, el CEO de Equifax, lo teníamos a este señor hace un par de años atrás, puede buscar en YouTube, ¿no? Richard Smith en el Capitolio, ¿no? O en el Congreso de los Estados Unidos, y lo entraban entrevistando porque en este caso pues se había filtrado millones de registros, en este caso no solo de Estados Unidos, sino también de Canadá. Es más, él estaba exponiendo en el Congreso de los Estados Unidos a un gobernador de un estado porque prácticamente el 99% de la información de ese estado se había visto comprometida y filtrada, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? No hicieron una actualización en un parche de seguridad de un firewall. Eso es lo que sucedió, señor. ¿No? No tenían un proceso prolijo en este caso de actualización, de parchado, de vulnerabilidades de sus componentes de seguridad y sus componentes de infraestructura en general, y un atacante identificó esta vulnerabilidad, se conectó por ahí y obviamente accedió
accedió en este caso a la infraestructura y robó la información de estas personas, ¿no? Pueden verlo, lo googlean, como les digo, Richard Smith, y él justamente pregunta cómo era, le preguntaban, ¿y usted cada cuánto se reúne con su gerente de seguridad de la información o ciberseguridad, ¿no? Y él le decía de que se reunían más que una vez al año, ¿no? Entonces, y él expuso, le decía las vulnerabilidades que tenían, sí, tomaba conocimiento, pero de una manera que no era, digamos, la adecuada, ¿no? Entonces, obviamente, eso le costó el puesto, ¿no? Y finalmente tenemos a Annie, ¿no? Bueno, no veo la parte de abajo porque está cubriendo un poco, no está acompañando, pero esta CEO de Sony Picture, bueno, también salió porque se filtraron información, pues, de las fichas de trabajo o las fichas de los actores, ¿no? En un periodo de tiempo, no recuerdo en qué año fue, pero me parece que ha sido hace 4 años atrás aproximadamente, y bueno, se imaginan pues que la información pues de actores de Sony o de las películas de Sony llegue a manos de personas pues inescrupulosas o personas pues de mal vivir o ciberatacantes, etcétera, podría pues generarle problemas a esos actores y eso también generó demanda, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar con esta lámina es decirle la importancia de lo que hoy en día es la ciberseguridad, pues en este caso, en una estrategia de una empresa, ¿no? Y a lo largo de la sesión vamos a ir comentando, ¿no? Simplemente yo quiero comenzar la sesión comentándole un poco del contexto, ¿no? O sea, qué es la ciberseguridad, cuál es el contexto, cómo se va, y luego ya vamos bajando hasta llegar, obviamente, a lo que muchos de ustedes les interesa y decir, oye, ¿cómo está hoy en día la seguridad o cómo interviene la ciberseguridad en época de pandemia, ¿sí? Entonces, ¿hasta ahí alguna duda o consulta? Ok, perfecto. Listo, entonces seguimos avanzando. ¿Ok? Entonces, la agenda es esto. Voy a comentarles un poco el contexto de la ciberseguridad, que entiendan un poco qué es el ciberriesgo y cómo gestionarlo, ¿no? Hay ahí muchas premisas o muchos mitos, ¿no? Que hablan del tema de ciberseguridad. Obviamente el plato fuerte que es la ciberseguridad en tiempos de COVID, para que en este caso tengan un poco de tiempo qué es lo que están haciendo hoy día las organizaciones o qué recomiendan los especialistas en ciberseguridad de hacer en estos momentos, en esta época de pandemia donde todos estamos trabajando desde casa, o la mayoría, ¿no? Puntos de atención en temas de ciberseguridad y finalmente una rueda de preguntas, ¿sí? ¿Cuál es el contexto de la ciberseguridad hoy en día, no? Y les voy a poner un poco, en este caso, cómo el mundo ve la ciberseguridad, ¿no? Este es un reporte del Foro Económico Mundial, ¿no? Es el Global Risk Report del año pasado. Disculpen, no tuve tiempo de descargarme la 2021, correcto, pero digamos que a lo que quiero ir es que en este gráfico de acá, para los que, bueno, muchos de ustedes, por no decir todos, son ingenieros de sistemas, conocen pues una tabla de impacto y probabilidades en función de riesgo. Este es un extracto de un cuadrante, acá está el extracto, digamos, de dónde está sacando, y vemos pues que los puntos lilas que vemos por acá son, digamos, asociados a temas de tecnología y ciberseguridad. Y vemos, pues, que, por ejemplo, el tema de caída de infraestructura crítica, por ejemplo, está, digamos, en un intervalo, pues, de 3.5 y 3.31, o sea, que estamos hablando de que es medio alto, ¿no? Correcto. Igual los ciberataques, ¿no? Están en un rango de probabilidad que va entre 3 y 3.5 y 4 y igual para este lado, ¿no? Entonces, digamos que está considerado como un riesgo también potencial, fraude o robo de data, ¿no? Y acá, bueno, tecnología, digamos, avances adversos en la tecnología. Entonces, digamos que, pero en el contexto estamos hablando, los ciberataques están como un punto en la agenda, ¿no? Y si vemos en esta tabla que tenemos a la mano derecha, vemos pues que la probabilidad de un robo o un robo, fraude, pues, y un ciberataque, pues, está casi a la misma, digamos, probabilidad del daño, un desastre de la mano del hombre en el ecosistema o en el ambiente, ¿no? Y está por encima de la crisis del agua, ¿no? Entonces estamos hablando de que hoy en día, pues, el Fondo Económico Mundial, ¿no? Toma, pues, donde van los grandes ejecutivos de las grandes empresas del mundo, pues, tienen en su agenda hoy en día el tema de ciberseguridad como un punto importante, ¿no? De repente no es el número uno, pero sí el número dos, ¿no?
vale decir, la primera estrategia, pues obviamente es una estrategia comercial, ¿no? Y la segunda, pues, termina siendo, pues, el tema de ciberseguridad. Entonces, estamos hablando que es un tema muy importante para este tema. Esto igual, pueden entrar a la página del Foro Económico Mundial, es un PDF, lo pueden descargar sin un problema y ahí pueden ver cruces estadísticas o información real, digamos, de lo que recabó, digamos, esta estadística. Todos los años sacan un reporte y esto, digamos, es una hoja de ruta para los ejecutivos y para ver cómo se está moviendo el mundo en diferentes ámbitos, ¿no? Ya sea económico, tecnológico, sociedad, geopolítico y ambiente, ¿no? Y bueno, ¿qué cosas han estado pasando en este contexto de trabajo en casa, ¿no? Esto sucedió el año pasado, hubo un ciberataque a Garmin. Para los que no conocen Garmin, Garmin es un wearables o un dispositivo, una empresa que trabaja con dispositivos de GPS y también dispositivos para deportistas, ¿no? Que lo que hacen es, se compran un reloj o una banda, hacen ejercicio, corren o digamos la disciplina que ellos hagan, ¿no? Porque Garmin tiene un espectro bastante amplio en estos temas. Y bueno, y guardan pues sus progresos en lo que ellos van avanzando constantemente en sus ejercicios, ¿no? Y esta empresa se vio afectada por un ransomware, ¿no? Para los que no saben qué es un ransomware, es un malware que se inocula en un equipo y tiene la capacidad de poder transferirse, si está el equipo en una red, transferirse de manera automática e inmediata por toda la red y en este caso comprometer toda una infraestructura, ¿no? Y en este caso te toma el control del equipo y te encripta la información. Ransom pues es secuestro y bueno, en este caso te secuestran la información de tu equipo, ¿no? Y de tu infraestructura y al final te terminan pidiendo un rescate que usualmente es en bitcoins, ¿correcto? Para poder entregarte esta información o devolvértela, ¿no? Lo cual no sabemos si al final te la llegan a devolver o no, correcto. Y bueno, para ello hay una serie pues de medidas de prevención como pues parches actualizados, antivirus actualizado, tener backups de la información crítica, etcétera, para poder, si nos vimos víctima después de un ataque de este tipo, poder, digamos, restaurar nuestra información y restaurar nuestra infraestructura de lo más pronto posible, ¿no? Ser resilientes, digamos, a este tipo de incidentes de ciberseguridad. Pero acá, o sea, pedían 8.5 millones de euros para detener este secuestro y devolver la data, ¿no? Y pueden googlear, lo que dicen los especialistas es que Garmin terminó pagando esta suma de dinero al atacante para que le puedan devolver su información, lo cual es bastante grave, ¿no? O sea, eso quiere decir de que un grande de la industria, pues, de información. Otro, esto lo saqué del diario Gestión, ¿no? O sea, estamos hablando ya de un tema local. Hasta junio del año pasado se registraron más de 600 millones de ciberataques en Perú, ¿no? Obviamente esto se dio por el tema también del trabajo en casa, ¿no? Hay muchos controles o muchas empresas que no estaban, pero en este caso, perdón, preparadas para hacer un trabajo en casa y obviamente pues esto de alguna manera les generó pues que tengan que quizás bajar algunos controles de seguridad para que sus colaboradores se puedan conectar a la red corporativa o a la red de la empresa desde casa, ¿no? Entonces, estamos hablando que esto generaba, pues, o ha generado este tipo de cosas, ¿no? Igual tenemos, ¿no? El Banco de Estado de Chile fue atacado también en agosto del año pasado, por hackers de Corea del Norte, ¿no? Y teníamos pues las noticias, perdón, eso fue en septiembre, ¿ya? Y teníamos, pues, de que las 14.000 agencias del Banco Estado de Chile las tuvieron que cerrar y apagar y no atender por Grande. durante 2 días, ¿no? Para poder, seguir, en este caso, atendiendo, ¿no? Resolviendo el problema que tenían, ¿no? Y dicho sea de paso, este es un caso reincidente porque si no lo sabían, pueden googlearlo. En el 2019 el Banco de Chile, pues, tuvo un ataque también similar de ransomware, pero ese no era el objetivo. El ransomware fue un efecto distractor y, digamos, el objetivo principal era el sistema SWIFT, ¿no? Y entraron al sistema SWIFT y dicen que robaron 10 millones de dólares. O sea, ¿por qué digo la palabra y lo digo entre comillas dicen? Porque nunca se supo cuánto fue lo que sacaron. ¿Por qué comenta
que fue 10 millones porque el ciberseguro del Banco de Chile, por temas de ciberataques, o sea, la prima era 10 millones. O sea, ellos recuperaron 10 millones, les pagó 10 millones el seguro por este caso, pero no sabemos si al final el robo fue por una suma mayor, ¿no? Entonces estamos hablando de que estas cosas hoy en día suceden, ¿no? Y este es otro tipo de caso que tuvo, pero también se dio el Banco Estado de Chile, ¿no? Más, el ataque del 2019 le costó el puesto a un gran amigo, Gustavo Toro, que en ese momento pues era el gerente de seguridad y tecnología de Banco Chile, que tuvo la oportunidad de conocerlo. Y bueno, lamentablemente pues el Banco Chile tomó una decisión bastante radical con él, ¿no? Bueno, Mafre también tuvo un problema mundial, ¿no? Así como también tuvieron el 90%, también fue en septiembre del año pasado, en el cual tuvieron un ataque de ransomware y tenías pues que en el Twitter de Mafre, en el Facebook y en todas sus redes, un mensaje del CEO indicando pues de que habían tenido un problema y que no se preocupen, que estaban trabajando para restablecer todos los sistemas. Entonces estamos hablando, y en resumen, chicos, lo que quiero decirles es que estamos hablando de que hoy en día pues hay cosas que suceden en grandes empresas mundiales, las cuales que al final repercuten no solo en el tiempo de recuperación, ¿no? Sino también en la imagen pública, ¿no? O sea, ¿qué pasa con un cliente de Mafre al ver en las redes, ¿no? De que la información o la infraestructura de esta empresa se vio comprometida, ¿no? O sea, ¿qué confianza le puedes transferir a tus clientes, ¿no? Entonces, digamos que hoy en día es muy fuerte, digamos, estos temas, y llegar pues a la opinión pública o salir a la opinión pública indicando pues que has tenido un problema, definitivamente pues te puede mediar mucho pues no solo en inversores, no solo digamos en tu estrategia que tengas comercial, sino también en la imagen que tú puedas tener, y obviamente en los clientes esa pérdida de confianza les puede dar, ¿no? Y dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, y bueno, esta es una foto de un supermercado en Ucrania, cuando hubo el ataque de ransomware, el Petya, el non-Petya, correcto, en el cual, pues, ¿qué vemos en particular? Las pantallas en rojo, ¿no? Se vio encriptado, esparció en toda la red de esta red, de esta cadena de supermercados, y tenías pues las colas de las personas que no podían pagar en este caso, sus productos, porque estaban en ese momento experimentando un disponibilidad de su sistema, ¿no? Entonces, es un poco, digamos, algunas noticias alarmantes de lo que sucede, ¿no? Bueno, y la última estadística, por ejemplo, que la que tuve acceso de Kaspersky en noviembre del año pasado, es que, digamos que han habido millones de ataques, por ejemplo, de ransomware a través del correo electrónico, ¿no? Y es decir que hoy en día, pues, la gente a nivel mundial muchos países están aislados, y pues llegan noticias falsas también del COVID, en el cual te indican, pues, entrar a un link del colaborador, ¿no? El cual pues puede recibir un correo, y si no está lo suficientemente entrenado, pues puede darle clic a ese correo, descargar algo, y obviamente si el equipo no tiene los controles respectivos de seguridad, definitivamente estamos entrando en un problema, ¿no? Porque puede ser un punto de acceso a toda la red corporativa, ¿no? Vale decir, ese equipo estás en tu casa, no tienes los controles y estás conectado por un control de VPN a la infraestructura, y es un gran problema, ¿no? Entonces, un poco, digamos, el contexto de algunas noticias alarmantes. Y a continuación le voy a pasar un video, ¿correcto? Voy a proyectarlo. No sé, ven el video, sino para poderlo compartir. A ver, correcto. Voy a compartir mejor mi pantalla. Perdón, a ver, denme un segundo, por favor. Sí, perfecto. Ven mi pantalla, ¿sí? Sí, ahora está en el reproductor de video. Perfecto, ok. ¿Se escucha el audio? Sí, se escucha perfecto. Okay. How did you decide to become a hacker? Well, I'm not really sure what it means to become a hacker. That's like some guy in a hoodie who types really fast and stays up all night writing code and cracking passwords. It's not me. I just spy on people and see what makes them click. It's not a bad job. Mark Hanning, CEO of Qualicard, set to report earnings after their blockbuster IPO. So you consider this a job? I put a lot of work into
this. I'm not lazy. It takes research to figure out the key players, learn all about them, their families, their friends, what they care about. You have to understand the company's organization. I get a lot of my information from the sales department because they're always so quick and eager. They're hungry. People trust too easily. They don't look at the details. I do. Details matter. That's what I'm good at. It has to look completely believable. It has to look familiar. This is where research is important. It's not some generic piece of spam. It's an email from their boss with their company's signature. It's written in the voice of the boss. It's what he would say if he were writing this. What about the malware itself? How does that work? Somebody else out there already wrote all the code that does the actual attack. I'm just using it in the attachment. My skill is in my ability to get a bunch of people to click on that attachment. I always wonder what it's like when the whole thing unfolds on their end, when the panic sets in. Please leave your message after the beep. Hey, this is Rajiv in finance. Call me as soon as you get this. Something's up with my laptop. I can't. Katie, are you on your way to the office? Something's going on with our file servers. It's Karen in HR. Our benefits dashboard seems really slow. We're getting calls from users on it. Give me a call when you get this. Joining conference now. Apparently, there's a malware attack targeting our main... It's ransomware. They're holding us hostage. We're locked out of everything. I can't even check my phone. What about the backup? That will take days. We need this fixed now. Just pay it. We don't have a choice. We're reporting earnings in 2 hours. But how do we know that Just they'll... pay it. Put every single person on getting us back up and running. That's the only priority now. Okay, it's done. I have the decrypt key. Mark, we have a big problem. The ransomware was just to distract us. They got inside. They got everything. Customer data, financials, everything. Qualicards is reeling today from the news that hackers have released the personal information of nearly The 2 Nasdaq million closed lower today, led by Qualicard, which was down 14% on news that the recent data breach may be far worse than the company Its stock originally fell to a acknowledged. new all-time low on news that CEO Mark Hanning is stepping down after what is turning out to be one of the worst breaches of personal information in recent history. Do you feel bad about releasing the personal information? All the financials? All the money that was lost? All I did was get the files. I'm not the one that decided to release them. I'm not the one that shorted the stock. Somebody else had their reasons for that. It's above my pay grade. I was paid to do a job, and I did it well. And that's what's expected of anyone, isn't it? Anyway, markets bounce back. ¿Se ve mi pantalla? Ok, perfecto. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, vieron en el video, ¿no? O sea, si bien es cierto, bueno, es una caracterización, es una forma o es un ataque de ingeniería social, lo que le llaman, ¿no? Tratar de explotar pues la vulnerabilidad del ser humano, ¿no? De no estar preparado, en este caso, para poder enfrentar un correo electrónico que te llega y acá vemos dos temas, ¿no? Lo que hizo la chica fue hacer un spear phishing, ¿no? Y en este caso, un spear phishing, perdón, o sea, tratar de enmascarar el correo de esta persona o de este ejecutivo, ¿no? En el cual cambió algo muy interesante, ¿no? Cambió tan solo una letra en el dominio del correo electrónico y pues, y a veces el día a día de una persona, pues, definitivamente pues hace de que no te des cuenta, como dice, los detalles y al final terminas descargando pues un archivo, ¿no? Entonces hay muchas formas de este tipo de cosas. Les invito, por ejemplo, que busquen en internet el fraude del CEO, así se llama el ataque, para que vean cómo se trabaja este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a lo que voy es, pues, si no tenemos algún control, como por ejemplo, pues, de anti-spam de correos, o no tenemos habilitados algunos controles dentro del correo electrónico, no voy
voy a ir al tecnicismo, ¿no? Pero hay algunos controles técnicos que se ponen para evitar este tipo de cosas o de estas suplantaciones de correos, pues podemos tener un gran problema y al final hacer que este tipo de correos llegue a un usuario final, le den clic y bueno, generar todas estas noticias que hoy en día les estoy mostrando, ¿no? Entonces, estas cosas suceden hoy en día y hoy en día en este contexto de pandemia con mucho más frecuencia, ¿no? Entonces, es importante pues que nosotros, hay un mensaje que dicen muchos especialistas y dicen que los usuarios o los colaboradores son el eslabón más débil de la cadena. Entonces, no debería ser así, ¿no? O sea, en realidad, con entrenamiento, con constante difusión de políticas de seguridad, de concienciación, de tener programas claves de concientización de usuarios dentro de las organizaciones, pues en temas de ciberseguridad podemos cambiar que no sean el eslabón más débil y más bien que sean el firewall humano, ¿no? Un firewall, no, en este caso, sea la primera persona, la primera línea de defensa, pues, ante un incidente de este tipo y que sean las personas que puedan de alguna manera, pues, alarmar o alertar, perdón, a través de un canal, pues, establecer organización sobre algún tipo de incidente que pueda estar sucediendo y que, pues, las personas especializadas puedan tomar alguna acción de remediación, ¿no? Entonces, eso lo quería mostrar un poco sobre esta parte, ¿sí? Si no hay ninguna pregunta, sigo avanzando. Entonces acá vamos a ver, ¿cuál es el panorama de la ciberseguridad, ¿no? Entonces tenemos varios temas. El crimen organizado, hoy en día pues sabemos todo, pues que todo lo que les había contado anteriormente, pues personas que hoy en día pues gastan, o sea, perdón, mafias que gastan mucho, pero mucho dinero e invierten para pues en este caso poder alimentar esta delincuencia o los cibercriminales y en este caso pues hacer ataques ya digamos, dirigidos o ataques ya customizados hacia diferentes empresas para verse beneficiados, ¿no? Eso es bastante, digamos, lucrativo, ¿no? Hoy en día, pues, podemos ver que en la dark web y en la deep web, a ver, para los que no tienen conocimientos del Internet que vemos hoy en día es imagínense un iceberg, ¿no? Es la punta del iceberg, ¿no? Hoy en día debajo, pues, de ese internet hay una internet oscura, lo que le llaman la dark web y la deep web, donde, pues, puedes conectarte con otro tipo de navegadores como el Tor, por ejemplo, y una red Onion que le llaman, ¿no? Para poder conectarte y poder, pues, tener un mercado libre, así tal cual como lo tenemos en el internet normal, pero donde podemos comprar hasta un tanque o un misil, ¿no? Y hoy en día eso se da muchas veces por este tipo de chats, ¿no? Entonces, Javier, ahí tengo tu pregunta y en un rato te la contesto, ¿sí? Voy a terminar esta lámina y te la contesto. ¿Ya? Igual a las otras preguntas que tienen arriba. Entonces, ese es el cibercrimen, ¿no? Que hoy en día pues gastan bastante dinero porque es bastante lucrativo, ¿no? Luego tenemos los hackers, ¿no? Los hackers son personas pues que tratan de alguna manera de mostrar pues sus habilidades que tienen en sistemas operativos y en tecnología, en este caso de ciberseguridad, para lograr escabullirse, ¿no? Hay una diferencia entre hacker y cracker, ¿no? El hacker es alguien que quiere demostrar que puede hacer ciertas cosas, el cracker es alguien que logra hacerlo, que tiene perfil de cracker y obviamente sí utiliza lo que encuentra o a su beneficio propio o en este caso para comercializar o buscar un beneficio, ¿no? Hoy tenemos los gobiernos también hoy en día, pues estamos hablando pues de hoy en día de todo está digitalizado y por lo tanto los gobiernos también tienen divisiones pues de ciberseguridad, los cuales se encargan pues en este caso pues de hacer ataques contra diferentes también gobierno. Tenemos el gobierno de Corea del Norte, ¿no? En el cual pues ha avanzado mucho en temas de ciberseguridad y hay muchas noticias respecto a supuestos ataques pues del gobierno de Corea hacia países como pues, Estados Unidos o también de Rusia, ¿no? Ciberespionajes o cosas pues que dan, digamos, en temas de ciberseguridad y obviamente pues los gobiernos financian mucho este tema, ¿no? Tenemos también los activistas, los Anonymous, ¿no? O en este caso, pues, Lutsets o diferentes comunidades de hackers en los cuales simplemente hacen actividades, ¿no? Hacktivistas o activistas en este caso para poder hacer fuerza común, ¿no? Recordemos el año pasado cuando hubo este tema de la marcha en contra de Merino, pues también empezaron a salir a la luz diferentes temas también de hacktivistas y lo sacó Anónimo Perú, ¿no? Entonces estamos hablando pues de que ellos hacen pues este tipo de trabajo, pero con un fin, digamos, social o de reclamo o de tratar
tarde, en este caso, de sacar a luz algún secreto, ¿no? En función, digamos, de ayudar a la sociedad, ¿no? Y finalmente un tema que es muy, pero muy, pero muy crítico y son los insiders. Sí, aquellos colaboradores que están dentro de la organización y que de alguna manera tienen algún conocimiento de sistemas y pueden hacerte algo desde adentro, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los insiders, ¿no? Un insider puede ser un empleado descontento, una persona a la cual la despediste si no tenías un protocolo seguro de desvinculación y al final lo desvinculaste ahorita al mediodía y dices a las 5 te vas, pero no le cancelaste ningún acceso y finalmente pues esta persona pues entra a una base de datos y te borra una información o puede hacer algo, ¿no? Entonces es muy importante eso. Entonces voy a leer rápidamente las preguntas. ¿Ya? Tengo una buenas tardes. Copia de seguridad de las aplicaciones son necesarias para guardar información en tu ciberataque. En realidad ahí no tengo el nombre, ya, de la persona, puede ser espectador anónimo, pero en realidad los respaldos de información es un tema importante, sea de alguna aplicación o no. Lo que pasa es que las aplicaciones tienen otro tipo, digamos, de tratamiento. O sea, a ver, cuando tú haces un respaldo, vas a hacer más el respaldo de la información o la data de los usuarios, información de base de datos financiera. Si por ahí tienes una aplicación crítica, lo recomendable puedes hacer una copia de seguridad de repente de la data, ¿correcto? O del código fuente, pero usualmente el código fuente tú no lo tienes en un dispuesto, digamos, en una plataforma. Usualmente el código fuente tú lo tienes guardado en otro tipo de repositorio. Entonces, dependiendo de cómo sea la arquitectura, digamos, la arquitectura de aplicaciones que tienes hoy en día, te diría de que tendrías que tomar una decisión, ¿no? Pero más que todo el tema de las copias de seguridad es que esté enfocado todo a lo crítico que tú tengas. Y si al final tienes una data un código fuente en este caso una aplicación que consideres importante, también podrías hacerlo un backup, ¿no? Javier Vidal dice, ¿qué ideas o acciones usted cree que se puede realizar hacia la comunidad para mejorar la cultura de prevención ante tipo de sucesos, sin contar las que actualmente existen, ya que en muchos casos no todos leen, visualizan, detallan, además que en gran medida se dejan guiar solo por un título del correo que extrañamente lo beneficiará? En realidad ahí, Javier, sí, o sea, lo que pasa que ante la comunidad en general, o sea, la comunidad, o sea, la opinión pública o la sociedad como tal, o sea, lo importante es que las comunidades que tienen estos temas de ciberseguridad apoyen mucho en esa difusión. Hoy en día yo pertenezco, o soy, en este caso, miembro organizador de los coordinadores de una comunidad que se llama CISOBIT. Pueden entrar a LinkedIn, a YouTube, ahí, cuyo objetivo tenemos democratizar el conocimiento de la ciberseguridad, ¿no? Ahí con varias personas, Ernesto Landa, Alfredo Alba, Giancarlo González y en este caso Ever Maza, somos las 5 junto conmigo, pues somos las personas que organizamos este canal y muchas veces ponemos webinars y todo para tratar de alguna manera democratizar este tema. Hacemos gacetas o sacamos de manera artículos de manera mensual y para tratar de alguna manera de concientizar a las personas. Pero también hay un tema muy importante ahí, Javier, y es el tema de las empresas como tal, ¿no? Que en este caso también de alguna manera trabaje en un plan, en este caso de concientización, que no solo vaya a los colaboradores, sino que también ellos puedan alcanzar a los familiares, ¿no? De los colaboradores. Hay muchos programas también de empresas que abarcan temas como, por ejemplo, no sé, pues cultura de ciberseguridad para padres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que les hablan temas como el grooming, ¿no? O de que los padres deben estar atentos a los hijos cuando reciben un chat, ¿no? Un chat privado, o un WhatsApp de personas, pues, que quieren, por ejemplo, en este caso, violadores de niños, ¿no? De niños, por ejemplo, esos son los groomers, ¿no? Y que utilizan, digamos, estas redes para poder captar a menores de edad y, bueno, pues en este caso secuestrarlos y que otras cosas más, ¿no? Entonces va por ese lado, ¿no? O sea, y sí te entiendo, ¿no? O sea, un título, digamos que se dejan guiar por un título de correo que no lo mencionará. En este caso es simplemente decirles, oye, enseñarles a identificar, o en este caso, cuál es un correo, puede ser un correo tipo, no un phishing, ¿no? O hasta con juegos, ¿no? Por ejemplo, hay juegos que tú puedes mandar a las personas e indicarles, digamos, en este caso, cómo identificar un correo phishing, o también hacer campañas de phishing anónimos al interno y ver quiénes caen, y en este caso poderles enseñar también a identificar ese tipo de correos, ¿no? Y Melissa, con esto termino, disculpen porque si no nos vamos a extender, yo sé que es importante, pero estoy tomando control y me quedan 22 minutos exactamente y quiero terminar la sesión para entrar al tema. Rafael, justamente reforzar la conciencia de nosotros como usuarios sobre la ciberseguridad. Creo que aún no se entiende la importancia del impacto, por lo tanto, como empresa, ¿qué medidas se deben tomar? Lo
que estaba diciendo anteriormente, Melissa, ¿no? Estos planes de ciberseguridad, ¿no? Para que en este caso los usuarios conozcan o sepan, ¿no? Y eso tiene que ser constante, ¿no? O sea, el plan debe hacerse todos los temas, tener pastillas, en este caso de comunicaciones, comunicados mensuales, capacitaciones 1 o 2 veces al año, ejercicios de phishing, ¿no? Internos y sacar estadísticas y en base a las personas que cayeron, pues seguir concientizando, ¿no? Entonces, eso lo voy a conversar más adelante, ¿sí? Bruce, sobre lo que has dicho, más adelante voy a hablar un poco sobre también las medidas de seguridad, ¿sí? Entonces, vamos un poco al tema, continuamos. Estas son estadísticas, las voy a pasar rápidamente, en realidad son highlights el Instituto Pónimo hizo una estadística en un estudio en el año 2019, disculpen, no me conseguí el del 2020, pero en líneas generales pues hablan pues de que el costo de una brecha o de un registro es de $150 que pueden pagar en este caso los ciberatacantes por bar, ¿no? Y bueno, el promedio del costo de una brecha de seguridad cuesta $3.2 millones, ¿no? Entonces, ese es en este caso, el año pasado, digamos, la industria más pegada fue la industria de la medicina, ¿no? Entonces, estamos hablando, pues, de que hoy en día, pues, existen ya hackers que se van, pues, a poder atacar un tomógrafo, por ejemplo, ¿no? Para tratar de en este caso, vulnerar o cambiar un resultado clínico, ¿no? Se imaginan pues que un hacker entre a un tomógrafo y al final se inserta una imagen que no es y digan pues que Rafael Bocanegra tiene cáncer. O sea, estamos hablando de un tema grave, ¿no? Dicho sea de paso, hay una noticia, la pueden googlear, que hay un caso que se dio el año pasado del primer caso o la primera muerte por un producto de un ataque de ciberseguridad, ¿no? Búsquenla por ahí, ya no recuerdo dónde fue, pero estos casos se dan, ¿no? Entonces estamos hablando de que ya el tema de los ciberataques está entrando a diferentes industrias y obviamente puede llegar hasta matar a un ser humano, ¿no? Lo cual no queremos, pero ahí estamos nosotros obviamente para poder, digamos, poner control, etcétera. 279 días es el tema, eso es muy importante ese número, ¿no? Toma, en este caso, que una persona identifique, pues, que ha tenido un insider o hay un atacante de tu red. ¿Se imaginan que en tu casa tengas a una persona 279 días y no te des cuenta que está durmiendo en el sótano de tu casa, en el baño o algo? Es algo complicado, ¿no? Entonces, un poco estadísticas muy importantes que hay que tomar en cuenta, digamos, o que te da, digamos, una idea de lo importante que es el tema de ciberseguridad, ¿no? Entonces, obviamente, todo esto genera preocupaciones en los altos ejecutivos, ¿no? Y bueno, obviamente, ¿por qué? Porque es importante la ciberseguridad, porque hoy en día, chicos, o sea, vivimos en un entorno digital, ¿no? O sea, ya se acabó mucho el papelito, ¿no? Hoy en día, pues, todo lo tenemos en el smartphone, es más, o sea, yo ahorita estoy hablando con ustedes y se me va la computadora y me conecto al móvil y seguimos trabajando, seguimos conversando, ¿no? Entonces, hoy en día ha cambiado este entorno. Puedo atender una llamada mientras estoy manejando, por ejemplo, y estar en una reunión mientras estoy manejando, o si tengo que hacer algo por alguna razón hoy en día en el trabajo móvil que estoy haciendo, puedo atender la reunión desde mi móvil y sin ningún problema, ¿no? Entonces hoy en día estamos hablando pues que cómo protegemos ese entorno, ¿no? Y obviamente la ciberseguridad se ha transformado, ¿no? Recuerdan la seguridad tradicional, ¿no? O sea, la asemejo con un castillo, no tienes el castillo, tienes las paredes alrededor, lo pones en una fosa de agua y tienes un solo ingreso y ya está. No, antes tenías una red en la cual ponías un firewall y ya protegías tu red con otros controles de seguridad como un IPS, un IDS, etcétera, y ya está, solucionar el problema. Pero ¿qué pasa hoy en día? Como la seguridad se ha transformado, hoy en día estás trabajando desde casa, hoy en día las empresas están yendo a cloud, ¿no? O a nube para ahorrar mucho dinero, ¿no? Porque hoy en día el cloud, todos sabemos que te ahorra mucho dinero, digamos, en una infraestructura en nube, pagas solo por lo que consumes, etcétera. Entonces, estás cambiando hoy en día tu castillo a entrar a una seguridad con muchas aristas, ¿no? El castillo está acá y tienes que no solo cuidar tu perímetro, tienes que cuidar el pueblo, los habitantes y todo lo que está alrededor, digamos, de esta soberanía de este reino, ¿no? Entonces tienes que empezar a ver ya de la seguridad de otra manera porque ya el perímetro se perdió. Entonces el contexto ha generado que este perímetro no exista, lo cual incrementa pues hoy en día el ciberriesgo, ¿no? Y que tengas una brecha de ciberseguridad. Entonces tienes que ver obviamente que hoy en día, por ejemplo, si estás en un entorno cloud, ¿no? O sea, qué
que te dicta hoy en día el Cloud Security Alliance, ¿no? Que es una organización mundial sin fin de lucro que te da pautas, ¿no? Obviamente, para poder aplicar una estrategia segura en cloud, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De control de seguridad en cloud. Pueden entrar al Cloud Security Alliance, descargarse el paper que te da todos estos controles y empezar a aplicarlos, ¿no? Algunos cuestan, otros no, algunos son temas de gobierno, otros, o sea, digamos de gobierno, de cómo vas a gestionar esta nube y otras cosas, obviamente, controles de ciberseguridad que hacen que colocar, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues un CASB, ¿no? Que es una tecnología que te permite tener visibilidad en la nube de algo que no gestionas, por ahí pues un firewall cloud y una serie de controles que tienes hoy en día que colocar, ¿no? Entonces, eso es un poco, digamos, el contexto de ciberseguridad. Ahora voy a entrar al tema de ciberriesgo y cómo gestionarlo. Y eso es algo, primero entender que es un riesgo, ¿no? Y tenemos un activo, ¿no? Que es digamos, algo que tiene valor para la organización y tenemos que protegerlo. En este caso lo estoy representando por una laptop, ¿no? La amenaza, hoy en día, pues la amenaza, pues es algo que te va a afectar de una manera negativa, ¿no? Y si estamos hablando de seguridad, de información, ciberseguridad, te va a afectar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de un activo de información. Y finalmente tenemos una vulnerabilidad. Vulnerabilidad es en este caso, sinónimo de debilidad, ¿no? Un activo y que puede ser explotado por una amenaza. Entonces, ¿qué es el riesgo en general? El riesgo es la conjunción de los tres, ¿no? O sea, tiene que haber un activo, tiene que haber una amenaza y tiene una vulnerabilidad para que el riesgo se dé. Entonces, ¿qué es el riesgo? Es la probabilidad de que una amenaza explote una vulnerabilidad, ¿no? Y obviamente te genere, si se materializa este riesgo, se vuelve un incidente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo quito el activo, ¿no? O sea, digamos que borro el activo acá, no existe el riesgo, porque existe un virus, existe una vulnerabilidad, pero como no tengo una laptop, ¿no? Obviamente no tengo un riesgo de que mi equipo se haya infectado porque no tengo la laptop, ¿no? Igualmente, ¿no? Si tengo un activo y tengo una vulnerabilidad, pero no existe una amenaza que me pueda explotar esa vulnerabilidad, no existe el riesgo. Entonces tiene que haber la participación de estos tres componentes, estos tres actores en este caso, para que exista el riesgo. Entonces, dicho resuelto estos conceptos, paso a comentarles qué es el ciberriesgo, ¿no? Entramos en un contexto de ¿qué es la gestión del riesgo? Es un proceso integral, ¿no? Porque hay riesgo de seguridad, riesgo de ciberseguridad, riesgo reputacional, riesgo legal. Hay una serie de riesgos que hoy en día pues, se ven a nivel, digamos, de toda esta gestión de riesgos. Dentro de esta gestión de riesgos tienen los riesgos de seguridad de información, que van básicamente a temas de seguridad física, temas de sabotaje, temas de incendio, fraude interno, cosas que tengan que ver digamos, con tema de data o información, pues, independientemente el formato en el que esté, ya sea física, electrónica, etcétera, ¿no? Y el ciberriesgo sí está enfocado netamente a la información electrónica, ¿no? Entonces, robo, manipulación de información sensible o confidencial, que sea electrónico, obviamente, información de nómicas, registros médicos, secretos comerciales, un malware capaz de destruirte datos, un fraude informático, una interceptación de comunicación, un acceso no autorizado a la red. Entonces, acá entra un poco la diferencia en lo que es seguridad de la información y ciberseguridad. Para entendido, la ciberseguridad está dentro de la seguridad de la información. O sea, la seguridad de la información tiene un campo más amplio, ¿no? Entonces, la seguridad de la información se enfoca a proteger la información independientemente del medio, el formato en el que se encuentra. Físico, electrónico, digital, etc. La ciberseguridad solo se enfoca a los activos digitales o la información electrónica. Todo lo que tengas en electrónico va a ser, de alguna manera, responsabilidad de ciberseguridad. Entonces acá hoy en día me dicen, pero Rafa, entonces ¿por qué la ciberseguridad ha tomado tanto protagonismo? ¿No? Porque ya no se habla mucho de la seguridad de la información. No es que no se hable mucho de la seguridad de la información, sino que hoy en día se ha cambiado tanto el contexto en este caso, del trabajo digital, se ha transformado, digamos, toda la tecnología, que hoy en día tenemos más activos digitales que físicos, ¿no? Entonces, por lo tanto, hoy en día, pues, la ciberseguridad ha tomado mayor énfasis, mayor protagonismo y ha llegado digamos, a escalar a que tu plan de ciberseguridad, pues, también tenga los temas de riesgos y sea un punto en la agenda de los, un punto en la agenda de los directores, etcétera, de los directivos, etcétera. Entonces, ¿cómo gestionamos el ciberriesgo? Y acá hay una frase que dijo John Chambers, que es el CEO de Cisco, perdón, y dijo que existen dos tipos de compañías, las empresas que han sido hackeadas y aquellas que aún no saben que están siendo hackeadas. Entonces, va mucho en relación al punto que les comentaba hace un rato, ¿no? Que te demoras 270 días aproximadamente en detectar que alguien está dentro de tu organización. Entonces, hoy en día, pues, todos son hackeables, ¿no? Todos pueden tener un problema de ciberseguridad o pueden tener una brecha de ciberseguridad y lo importante es saber cómo puedes enfrentar esta brecha o cómo tener un control para evitarlo, ¿no?
La seguridad del 100% no existe, hay que aprender a gestionar los riesgos. Este señor que está acá es Chema Alonso. Chema Alonso es el CEO de Eleven Pants. Hoy en día Telefónica pues ha invertido mucho en tener una división de ciberseguridad para poder darle, digamos, diferentes servicios cyber a sus clientes, en este caso en el rubro empresarial, ¿no? Entonces, él en un momento él menciona también pues que la seguridad no existe pues hoy en día al 100% porque al final aquel que dice pues que el control o la implementación de una solución te va a proteger al 100% pues te está engañando, ¿no? Porque toda la tecnología tiene un punto de falla y justamente eso hay que hacerle entender a las grandes, digamos a los grandes ejecutivos de una organización, ¿no? Hoy en día alguien decía, ¿no? Que para que existe la seguridad 100% la computadora debe estar totalmente desconectada, enterrada en un búnker bajo tierra y que nadie la visite o la vea, ¿no? Entonces, y así, decía este especialista, no doy total fe de que ese activo esté totalmente protegido. Entonces acá hay muchos mitos, ¿no? Esta imagen me gusta mucho, ¿no? Vas a pedir presupuesto a tu C-level y bueno, y esto te dan pues pesetas antes de, ¿no? El presupuesto antes de que utilices una brecha de seguridad, ¿no? Y cuando ya la brecha se da, pues obviamente quieren ya empezar a invertir en protegerte, ¿no? Pero ya pues el daño está hecho, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿somos inseguros? Señores, somos inseguros. Si tu gerencia, muchos de ustedes, chicos, ya están trabajando y son responsables de seguridad o están liderando cierto grupo de seguridad y tu gerente te pregunta, oye, ¿somos inseguros? Responde, sí, somos inseguros. No es lo mismo tener, pero hay que ser claros, no es lo mismo tener una inseguridad del 100% o una del 10%. O sea, yo con tus controles vale decir, sí, soy inseguro porque yo tengo controles a un 90%, ¿correcto? Entonces ahí toca ver, vamos a negociar ese 10%. Ese 10% que te queda, que no tienes controles para poderlo, digamos, proteger, es tener un proceso maduro de gestión de incidentes de ciberseguridad para que en caso suceda el incidente en esta brecha del 10%, tú tengas la capacidad de poder reponerte, ¿no? O restablecer las operaciones lo más rápido posible. Entonces estamos hablando ya de un concepto de resiliencia ante los incidentes de ciberseguridad. Lo pueden googlear, la resiliencia es algún tema que no solo se trabaja, digamos, en el tema tecnológico, sino también en muchos campos, muchos aspectos, la resiliencia de la persona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un tema que hoy en día. Entonces ahí también está el mito del 0%, ¿no? Y es lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Que te dicen, este control de tecnología te va a proteger al 100%, entonces hay un 0% de que te puedan atacar, y eso es falso, ¿no? Y obviamente tú tienes que negociar el umbral de lo que vamos a aceptar y estar preparados cuando pase algo. O sea, vale decir, ok, yo te estoy protegiendo hasta este porcentaje, este es el umbral que tengo, y bueno, pues en este caso, esta brecha que tienes la vamos pues a negociar bajo lo que le decía, bajo un proceso de gestión de incidentes o bajo, digamos, ejercicios de ciberataques, ¿no? Donde participan diferentes actores dentro de la organización para que sepan cuál es su rol y haces estos simulacros, ¿no? Simulacros de ciberataque para poder, oye, pasó esto y luego revisas pues las cosas o los problemas que se presentaron en ese momento y vas de alguna manera proponiendo mejoras para solucionar este tema, ¿sí? Y bueno, acá establecer el apetito riesgo lo voy a pasar rápidamente. Esta es una lámina que me compartió un amigo, Jamie Cano, una gran persona. Pueden buscar a Jamie Cano en YouTube. Es un exponente, un erudito en temas de ciberseguridad colombiano, un gran amigo que nos apoya mucho también en CISOBIT, ¿no? Y él habla sobre pues el umbral de riesgo. Tenemos que valorar los valores corporativos, identificar qué riesgo vas a aceptar, tener la capacidad, o sea, qué recursos vas a tener para poder manejar estos riesgos, qué riesgos necesitas tomar, o sea, cuál es la estrategia, o sea, ver cuáles son los riesgos o cuál es tu apetito del riesgo para ver, ok, estos son los riesgos que he identificado, ok, estos ciberriesgos yo voy a atacar, voy a mitigar, voy a atacar y de alguna manera voy a resolver con los recursos o la capacidad que tengo, y qué riesgos estás dispuesto a asumir. Estos riesgos no los voy a tratar y obviamente si pasa algo voy a tener que tener un plan de contingencia o un plan de remediación para poderlos, en este caso, solucionar. Y todo eso se abre al apetito del riesgo, ¿no? Diferentes empresas pues tienen diferente apetito. Hay unas que te dicen, ¿sabes qué, Rafa? Normal, pues no hay ningún problema. Yo acepto el riesgo y si me pasa algo ya pues tendré que hacer lo que tenga que hacer. Hay otras que no son así, ¿no? Por ejemplo, la banca, ¿no? La banca tiene un apetito del riesgo muy fino, ¿no? En el sentido, ¿por qué? Porque también son regulados por la SBS o por diferentes entidades al cual le piden pues que cumplan ciertas cosas y no tienen que tener muchos controles
controles mucho más avanzados de los que tengan una empresa industrial o otra empresa que no está regulada. Entonces, eso es un poco el tema, ¿no? Y bueno, pues acá hay impactos más significativos del ciberataque, ¿no? Entonces, eso es un estudio, una fuente que hizo Deloitte, donde pues tiene diferentes temas como, por ejemplo, perder pues la confianza de los clientes, ¿no? Cómo te cambia cómo te puede afectar el cambio en el liderazgo, pues en temas de ciberseguridad, pérdida de la reputación, temas regulatorios, por ejemplo, que te puedan afectar, el tema de perder participación del mercado, precio, pues en las acciones también, digamos, un tema de la materialización ciberriesgo te puede afectar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, esto ya ha calado, digamos, en los grandes ejecutivos y se dan cuenta de que la ciberseguridad hoy en día es importante, ¿no? Entonces, dado este contexto, digamos que conozcan el tema del contexto de cómo está hoy en día el ciberriesgo, cómo son los riesgos de atacar el ciberriesgo, vamos a entrar ahora a qué es lo que vemos hoy en día en el concepto COVID, ¿no? Entonces, hoy en día, pues, el trabajo remoto ha optado, digamos, ha impulsado a las organizaciones a establecer, pues, el COVID ha impulsado a las empresas a que hagan, pues, un trabajo remoto entre sus colaboradores. Entonces, ¿para qué? Para mantener, obviamente, la continuidad de sus empresas y también protegerlos, ¿no? Porque hoy en día también, pues, es un riesgo, pues, de que un colaborador tuyo que no sea necesario que vaya a la empresa, pues, y hacerlo ayer es exponerlo, pues, exponerlo a que se contagie el COVID y, bueno, si tiene una comorbilidad, ¿no? O sea, podría de alguna manera afectarlo y hasta en este caso, llevarlo a la muerte, ¿no? Entonces, esta modalidad de trabajo requiere estar acompañado de diversas consideraciones de ciberseguridad con el fin de proteger la información electrónica de la organización y a su vez evitar que esta red como la corporativa se vea comprometida. ¿Por qué? Porque le vas a dar un acceso a la red y obviamente pues esto puede afectar. Entonces acá hay 7 puntos que son importantes de abordar, y ahí resuelvo algunas preguntas que me habían hecho antes, ¿no? Educar, educar y educar. ¿Y por qué lo digo 3 veces? Porque es la clave, educar a los colaboradores que están en su casa y decirles, señores, están con una máquina en su casa, se conectan a la red, no naveguen en internet, si no tienes la posibilidad de controlar la navegación de tu casa por algún control, no navegues o no navegues por páginas inapropiadas, no descargues información que no puedes, no le des clic a un archivo phishing que te pueda llegar o que no conozcas, etcétera. Educarlos todo el tiempo para que en este caso ellos no sean tu eslabón más débil de la cadena, sino sean tu farol humano, el primero que va a detectar y va a detener o repeler un ataque, ¿no? Gestión y monitoreo de las conexiones remotas, ¿no? Si algunos que tienen la posibilidad de tener un servicio gestionado de ciberseguridad o tener a un SOC, en este caso, pues, que los ayuden, pues, a monitorear esa conexión remota para identificar cualquier comportamiento anómalo que se pueda dar con un usuario, ¿no? O sea, en este caso, denme un segundo. Ya, perfecto. Estaba colocando en mi temporizador, ¿no? Para ver si algo está pasando por esa conexión remota, ¿no? Y si identifican algo anómalo, puedes tomar una acción, ¿no? Gestión de acceso a entidades también, identificar al usuario, ¿no? Saber o hacer una serie de estrategias o un profiling, digamos, de la laptop y el usuario para identificar si Rafael Bocanegra es realmente quien se está conectando a la red corporativa y si no es correcto poderlo, en este caso, desconectar, ¿no? O sea, para esto activar, por ejemplo, un doble factor de autenticación, ¿no? En este caso, te anexa la clave VPN y te manda un mensaje de texto a tu celular para que tú puedas volver a ingresar, en este caso, una clave adicional para que te puedas conectar, ¿no? Por ejemplo, establecer políticas para que el equipo tenga que tener antivirus actualizado y parches actualizados para poderte conectar a la red. Si en este caso no tienes eso, no te vas a poder conectar a la red. Monitoreo y correlación de eventos, ¿no? Tener una serie de controles al interno de tu organización para poder correlacionar de repente la información de un antivirus con de una VPN y con la información de un correo electrónico para si hay un comportamiento no puedas relacionar diferentes componentes de seguridad y tomar una acción, una decisión en caso se esté pasando, esté habiendo algún tema interesante o perdón, un incidente, un potencial ataque, un potencial incidente de ciberseguridad, ¿no? Realizar copia de seguridad, ¿no? De la data crítica, ¿no? Si tenemos información crítica, realizar la copia de seguridad y, señores, ponerlos en otro lugar, ¿no? No me digan, sí, realizaré la copia de seguridad. ¿Y dónde la guardaste? Ah, en el servidor que está al costado. No, o sea, tratar de tener otro lugar donde puedas guardar este
backup, ¿no? Si no tienes un servicio automatizado, realizar un backup de repente en un disco portátil y llevarlo a otra locación o a otro lugar fuera de la oficina para poder resguardar esa información, ¿no? Asegurar que los que visto provistos tengan los parches de seguridad antivirus actualizados, ¿no? Parches como el de Eterna Blue, Blue Key, Seven Monkeys, Heartbleed, que son parches críticos que hoy en día, pues Windows, en este caso, despliega y te dice que deben estar actualizados. ¿Para qué? Para evitar una brecha de seguridad, ¿no? El antivirus igual, ¿no? Hoy en día, pues, a la gente que está en su casa, a muchos responsables de TI y de seguridad han tenido que pensar o armar una arquitectura híbrida para poder, en este caso, hacer pues, que los usuarios se puedan conectar a una nube y descargar por ahí actualizaciones, etcétera, ¿no? Y elaborar, habilitar un plan de recuperación ante un incidente de ciberseguridad, eso es clave, ¿no? Hoy en día tienes que tener lo que mencionaba un poco, ser resiliente ante un incidente de ciberseguridad y tener un plan claro y que todos los involucrados pues sepan qué hacer si se da. ¿Por qué? Porque hay mucho más exposición al momento que pues que tienes gente que está en su casa, ¿no? Entonces es importante ese plan, saber quiénes son los que participan, cuál es su responsabilidad de cada uno de ellos, de cada rol, y probarlo, ¿no? Hacer ejercicios de, oye, hay un ataque por acá, ¿quién va a hacer qué? Etcétera, y si falló, obviamente, colocar las acciones correctivas para que en caso sí se dé realmente este ciberataque, pues podamos reaccionar de una manera rápida, ¿no? Y bueno, tener en cuenta, eso es muy importante, que luego de que se restablezca el funcionamiento normal de las operaciones de la organización y todos vuelvan a su centro de trabajo, todas estas cosas que has hecho, estas excepciones que hiciste, ¿no? Para poder habilitar el trabajo remoto, vuelvan a su estado normal, ¿no? Y en su correcto funcionamiento. ¿Para qué? Para que obviamente no tengas un problema o dejes una puerta abierta que no debiste dejar abierta, ¿sí? Y bueno, pues agilidad no significa inseguridad, ¿no? Porque te dicen, oye, vayamos rápido a hacer, que se tienen que conectar, pues vas a hacer este tipo de cosas, ¿no? O sea, y ahí lo represento, pues poner un chistris como un pestillo, pues, o sea, es algo ilógico, ¿no? O, por ejemplo, poner un login admin como un password admin, pues es como si pusieras pues, la llave de tu casa debajo de un tapete así con hueco, ¿no? Entonces es un poco el tema, ¿no? Y ya para cerrar, porque estoy ya casi ahí cerrando y me disculpan ahí si me paso unos minutos, hay unos puntos de atención en ciberseguridad que hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Y cuáles son estos puntos de atención? Son 9 preguntas que hay que responder, ¿no? Y que son cosas que la alta gerencia tiene que tener en cuenta. ¿Cuáles son los riesgos de ciberseguridad más importantes de tu organización? O sea, ¿cuáles son, digamos, esos riesgos importantes que uno tiene que abordar dentro de su estrategia, ¿no? ¿Cuál es la información más preciada? ¿Cuáles son las joyas de tu corona? ¿Cuál es la información crítica que tú debes proteger y sobre cuál decir, ok, sobre esta información yo tengo que aplicar controles, ya lo demás no me importa, pero esto que es importante y que si se ve afectada me va a parar la operatividad de la organización, tengo que tomar una acción, ¿correcto? ¿Ya? ¿No? Y obviamente no solo eso, también podría ser a tus ejecutivos principales, los cuales pues tienes que protegerlos más o proteger sus equipos y su información, ¿no? ¿Con qué frecuencia reporto el estado de la gestión de riesgos al directorio, ¿no? ¿Qué tanto tengo yo como responsable de ciberseguridad un espacio en esa silla donde están todos los grandes ejecutivos que tienen que saber que hay cosas importantes que solucionar, ¿no? ¿Qué beneficio está generando la gestión de riesgos de ciberseguridad en su empresa también, ¿no? O sea, ¿qué beneficio? O sea, con la gestión del riesgo de ciberseguridad, ¿qué está logrando la organización? O sea, con indicadores tangibles, ¿no? O sea, hacer un análisis de repente, primero vas a hacer un análisis cualitativo, pero llegar y madurar ese proceso para que el análisis sea cuantitativo, puedas decir, oye, ok, no sé, si pierdes esta información, correcto, te va a afectar tanto a la organización, tanto dinero, ¿no? Y es muy importante que esos talleres de riesgos, ciberriesgos, no los hagas con las personas de TI, sino los hagas con las cabezas de los negocios, para que sepas, oye, el gerente de comercial, ¿qué te afecta si, por ejemplo, la laptop de esta persona o el proceso que tienes acá te afecta o se ve parado por un ransomware? ¿Cómo te va a afectar? Pucha, no sé, paran mis vendedores y no tengo forma de que vendan, ¿no? O, por ejemplo, el de Supply Chain Management, ¿no? El gerente, oye, ¿qué pasa si en tu cadena de suministro afecto este proceso o este sistema se cae? Pucha, no vendo, o no puedo generar, o en ese caso se me para el proceso de producción, por ejemplo. Entonces es importante que estas personas que conocen de negocio participen de esta mesa para guiarlos, digamos, a este taller de riesgo de ciberseguridad, cómo le va a afectar, cómo le va a impactar la materialización de riesgo de ciberseguridad en su proceso de negocio. ¿Estamos preparados en temas de gestión de riesgos? O sea, ¿qué tanto? O sea, ¿cómo estoy comparado con mi sector, no? O sea, de alguna manera hacer un trabajo de scoring de cómo están mis riesgos de ciberseguridad a nivel de la organización y compararte con
con demás empresas, ¿cómo lo comparo, no? En este caso hay consultores o hay empresas consultoras que te ayuden, digamos, a hacer este tipo de ejercicios. Realizar simulacros de respuesta ante una crisis de ciberseguridad, ¿no? O sea, lo voy a realizar y con qué frecuencia, cada cierto tiempo, para que saber si mi proceso de gestión de incidentes funciona correctamente, ¿no? Hemos evaluado cuál sería el costo de la pérdida potencial de un ciberataque, ¿no? O sea, he evaluado si hay un efecto, cuánto me va a afectar, cuánto dinero voy a perder. Si no tenemos eso, obviamente va a ser muy difícil que un CEO o una persona de arriba te brinde presupuesto para poder solucionar el tema, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta el CISO en la compañía? También, ¿no? O sea, en este caso, pues retos, por ejemplo, no sé, pues la nube, ¿no? O sea, tengo, pues, voy a empezar a implementar tecnología IoT, por ejemplo, ¿no? Que hoy en día, pues, Internet de las cosas, que voy a conectar un dispositivo chiquito en una máquina expendedora de gaseosas y al final no lo tengo protegido y ese IP, pues, puede ser la conexión hacia tu red y podría generarte un problema, ¿no? O sea, los diferentes retos que tiene este CISO. Y bueno, el equipo CISO tiene la suficiente independencia, ¿no? O sea, el Chief Information Security Officer o el gerente de ciberseguridad tiene la suficientemente independencia para tomar decisión, le reporta al TI, le reporta al gerente general, le reporta a un gerente de riesgo. Entonces también es importante, digamos, la estructura para saber qué tanta visibilidad tiene ese tema y qué tanto poder de decisión tiene para pues, a los CEOs llegar a ellos y decirles lo importante que es este tema. Y bueno, ¿por dónde empezar? ¿No? Dirán, chicos, oye, ¿por dónde empieza una estrategia? Entendimiento, lo primero, del nivel de seguridad de la empresa a través de un diagnóstico, ¿no? Hay muchas normas como las NIS o las normas o el framework de NIS de Cybersecurity, en el cual pues tienes diferentes módulos o diferentes preguntas a resolver para poder saber tu scoring en tema de ciberseguridad. Si no lo puedes hacer tú, puedes contratar a una consultora que te lo haga y con eso ya tú tienes un punto de partida. Saber el nivel de madurez en temas cyber que tienes. Identificar tu información y tus datos sensibles y críticos, lo que mencionaba, las preguntas que mencionaba anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son las joyas de tu corona? ¿Cuál es tu información importante? Sobre eso ya tú sabes y dices, oye, toda esta es mi información y toda esta la tengo que proteger. Y no solo eso, identificar tu superficie de ataque. Hoy en día el inventario de activos es muy importante porque o sea, si yo no tengo claridad sobre mis inventarios de activos y cómo están, vale decir la salud, si están parchados, si tienen antivirus, si tienen en este caso, si son renovados, etcétera, estos equipos, o sea, yo no puedo saber qué es lo que voy a proteger, ¿correcto? Entonces es importante también eso, no solo la información, sino también los activos. Conocer cuáles son tus riesgos, ¿no? Esos riesgos asociados a esta información y cuantificarlos, ¿no? Establecer una estrategia a la estructura de gobierno y un marco de gestión integral de riesgo, que la organización sepa que es un riesgo, conozca los conceptos y obviamente establecer un comité de riesgos en el cual puedes llevar riesgos de ciberseguridad para que puedan ser tratados por las cabezas de la organización y puedan tomar decisiones importantes para poder contrarrestar estos riesgos. Definir obviamente un plan directo de ciberseguridad o un plan de tratamiento de estos riesgos identificados. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a atacar y qué no voy a atacar? ¿Qué voy a atacar este año? ¿Qué voy a atacar el siguiente? Etcétera, ¿no? Instaurar ese comité estratégico de ciberseguridad con indicadores para ver cómo evolucionan tus riesgos, ¿no? Cómo estás sacando KPIs que te den, por ejemplo, cuántos activos tengo, cuántos activos son vulnerables, cuántos activos están parchados, estos activos parchados, cómo me ayuda, digamos, a poder mejorar mi riesgo o mi postura de ciberriesgo, de ciberseguridad ante las demás áreas, ¿no? La concienciación en ciberseguridad a todo nivel, ¿no? Que no solo tú ataques o en este caso y concientices a tus usuarios finales, sino también al nivel técnico, al nivel táctico, al nivel estratégico, ¿no? Sobre todo a los CEOs, ¿no? Decirles, oye, hacerles un ejercicio de phishing y también que ellos colocarlos para que puedan pasar, ¿no? Y finalmente gestionar los riesgos de la organización, ¿no? Entonces, ya para finalizar, y ya me están ahí diciendo que tenemos que terminar, y disculpen que me haya pasado unos minutos, este es un mensaje que dejó Eric Cole del Sun Institute, ¿no? En un keynote, correcto, dijo, tener una brecha de seguridad no es un signo de debilidad, usted no está en las noticias por una brecha, está en las noticias porque falló en detectar y responder y minimizar el daño, ¿no? Y esto habla mucho de todo lo que estoy hablando, ¿no? Anteriormente, si no identificaste qué tenías que proteger, si no sabías cuáles eran los riesgos que tenías, y para minimizar este daño, definitivamente, pues puede ser una brecha de seguridad que te pueda afectar, ¿no? Entonces, no sé ahí si me dan tiempo para contestar las preguntas, porque me he pasado un poco, de repente voy a ir rápidamente a algunos. ¿En qué caso el ransomware, en el caso del ransomware para la variante IDGM existen algunos programas para borrar virus y recuperar los archivos? ¿Son seguros o hay opciones de recuperar archivos? Bueno, la recuperación de archivos, ahí no tengo esta variante IDGM, me vas a disculpar, ya,
tendría que buscar, no quiero contestarte algo que no es correcto, pero igual, o sea, existen virus conocidos, ransomware conocidos que te permiten entrar a portales en los cuales tú podrías recuperar data porque hay una llave, vale decir, basta con solo descargarte el registro infectado, colocarlo en esta plataforma y que te haga una ingeniería reversa para poderse sacar la llave de desencripción, y hay otros que no. Hoy en día, no sé si variante de IDGM es una variante de 0 day, si es un 0 day posiblemente pues no tengas este tema, pero digamos que en línea de que si puedes recuperar los archivos siempre y cuando en este caso tengas esta posibilidad de poder ser un ransomware conocido y que puedas hacer esta ingeniería reversa ante estos portales que te pueden dar ese trabajo, ¿no? Por eso es importante ahí, lo más importante acá es hacer el backup para que no tengas que hacer eso y simplemente botas esa infraestructura, recuperas la data del backup que hayas dicho, que has hecho, ese backup obviamente constante, ¿no? En temas, Kimberly me dice, el tema de ciberseguridad con esta pandemia debe haberse fortificado, sin embargo, día a día sigue en aumento con respecto a las personas que realizan teletrabajo en su medida se conectan con el VPN mediante programas que vuelven vulnerable el ordenador. ¿Qué tipo de recomendación brindaría para evitar un posible ataque? En este caso, ya incluso logran vulnerar antivirus. Sí, como te mencionaba, Kimberly anteriormente, la postura del profiling del equipo, ¿no? O sea, tú puedes colocar un HIPS o algo dentro de la conexión VPN, obviamente tendría que tener esa capacidad, o un NAC, por ejemplo, una solución de Access Control, que de alguna manera te pone esa postura y te dice si el equipo no tiene el antivirus actualizado, o si no tiene el parche actualizado, o una serie de políticas que tú definas como reglas del juego, no se va a poder conectar. Entonces, de alguna manera, evitas que si hay un incidente de ciberseguridad pueda pasarse si es que hay un equipo que no cumple con estas políticas, ¿no? ¿Qué servicios de backup son recomendables para resguardar la información ante posibles ataques informáticos? Bueno, el servicio de backup, no sé, o sea, yo al final, el servicio de backup, o sea, son las que te brindan diferentes empresas, ¿no? Tienes Iron Mountain, tienes empresas como IBM u otras, hasta Macambia o diferentes empresas que te brindan estos servicios de backup automáticos y te ponen una infraestructura y por ahí un TCM que te permite hacer digamos, backup anómico, proceso de backup automático, entonces podría ir por ese lado, ¿no? ¿Cuál es el mejor antivirus en el mercado? No existe el mejor antivirus, es como que me preguntas cuál es el mejor auto, ¿no? O sea, en realidad hay un top 10, lo importante ahí es ver qué cosas se están trabajar con cuadrante de Gartner. Hoy en día sientes el cuadrante de Gartner, para mi sorpresa, pues el Windows Defender ha pasado muchos controles, ¿no? Y está encabezando el cuadrante líderes, ¿no? No es que estoy recomendando simplemente para este tipo de evaluaciones te puedes ir a un cuadrante de Gartner para poder tomar una decisión, pero lo importante no es poner el antivirus, sino que sea una estrategia, digamos, complementaria, ¿no? Hacer un antivirus y poner una capa de DDR, que es un Endpoint Detection Report, que es otro tipo de, digamos, de control que te da el Machine Learning, por ejemplo, y que tengas un control de antivirus no por firma, sino por comportamiento, no por procesos que te da digamos, un control adicional de protección de tu endpoint, ¿sí? No sé si contesté la pregunta, ¿sí? O sea, si es las características, o sea, que sea un antivirus y también tenga la capacidad de ser EDR, ¿no? Para poder, en este caso, tener un control o una inteligencia sobre ese antivirus, ¿no? ¿Qué características debe tener un ingeniero de sistemas para especializarse en seguridad informática? Nada, solo la actitud, chicos, o sea, de repente por ahí conocer de redes. Muchas personas que han estado en redes han pasado pues al mundo de la ciberseguridad, ¿no? Por ahí cursos en este caso de CNNA, ¿no? Pero sí es importante que tengan un skill de redes, ¿no? Pero por ahí simplemente tener la actitud, y hay diferentes aristas en la parte de seguridad informática, seguridad información, ciberseguridad, ¿no? Dependiendo, hay temas de gobierno que te especialistas en frameworks y en temas de como un corte consultor, y hay una parte más técnica que te vas al mundo del ethical hacking, al mundo del análisis de vulnerabilidades, que ahí sí necesitas tener un poquito más de habilidades técnicas y no habilidades blandas, ¿no? Como está en el otro lado. César Díaz me dice, actualmente las empresas peruanas están en un camino a una ciberseguridad sólida que perdure el futuro. En todo caso, como en la sociedad peruana de ciberseguridad, todavía estamos avanzando a pasos lentos, ¿no? O sea, no te podré dar una respuesta. Las que más están entrando al tema de ciberseguridad son las grandes organizaciones por temas regulatorios. La banca es la que está avanzando bastante, ¿no? Y otras empresas hoy en día que están
que tienen, digamos, más exposición de transnacionales y que tienen una matriz en la cual les obliga, pues, a tener controles de ciberseguridad mucho más robustos, ¿no? Pero sí, o sea, todavía hay mucho camino que trabajar. Hay algo muy importante, César, que hay que resaltar, y los profesionales de ciberseguridad son muy escasos, ¿no? Es más, cuando yo necesito a alguien en mi equipo, por ejemplo, termino desvistiendo a otra empresa para jalar, ¿no? Entonces, ustedes en este caso que están, si ustedes son estudiantes, les invito a que entren a este mundo que es muy, muy, muy emocionante, muy apasionante, y que nos ayuden pues a que en este caso aprendan estos temas para que sean los futuros pues analistas o jefes o gerentes de ciberseguridad en las organizaciones que hoy en día no tienen esa posibilidad y que son escasos estas personas, ¿no? Y bueno, ¿qué metodología se utiliza para monitorar los riesgos de ciberseguridad? Metodologías hay muchas, ¿no? Puedes utilizar la ISO 27005 de seguridad de información, puedes hacer, no sé, pues puedes utilizar Margerit, ¿no? Que son otras metodologías, puedes utilizar hasta la ISO 31000, perdón, que es la ISO de gestión de riesgos. O sea, hay muchas metodologías en este caso, pero lo importante, si quieres verlo así, es el ciclo es identificar tus activos, ¿no? Valorarlos, ¿vale? Si identificas tus activos principales, le das una tasación para que en este caso saber si son importantes o no, y sobre eso se empiezas a identificar qué vulnerabilidades vulnerabilidades y amenazas tienes, y sobre eso vas valorando, y al final llegas a cuantificar tus riesgos, ¿no? Que eso es un poco, digamos, la metodología que utiliza, que te brinda la ISO 26005, correcto, pero no, es que no hay una fórmula, ¿no? Tú puedes hacer una conjunción de diferentes frameworks para poder armar, digamos, lo que tú quieres dentro de una metodología de riesgos. Bueno, traté de responder rápidamente las preguntas. Muchísimas gracias por su tiempo. Javier, no sé si me ayudas. Me disculpe el ponente siguiente que me pasé un poco. Sí, ingeniero. Rafael, muchas gracias por su ponencia. Fue un tema muy interesante, de hecho. El tema de ciberseguridad siempre es un tema muy importante y muy interesante. Entonces, le agradecemos igualmente por haber aceptado nuestra invitación. Estamos muy felices de haberlo tenido el día de hoy durante nuestra ponencia. Y bueno, sí nos quedamos un poco cortos de tiempo, pero fue igualmente un tema muy provechoso y muy interesante, todo lo que se abarcó durante la sesión. Igualmente le pediría por favor que nos podamos tomar una fotografía para el recuerdo, y con eso dar por terminada. Ahí se me ve, ¿no? Porque tengo activa la ventana. Sí, tal vez pueda dejar de compartir la pantalla. Ah, perfecto, perfecto. Uy, caray, ¿cómo descomparto? Ahí hay un botón rojito. Ya está, perfecto. Ok, perfecto. Ahí vamos. Bruce, sobre los insiders, no te contesté. En realidad lo que pasa es que los insiders muchos de ellos también son tus colaboradores, entonces en realidad es capacitar a gente. Y bueno, respecto a, digamos, una persona que pueda tener digamos, un control adicional, poder, digamos, tener de repente segregación de funciones al interno, no darle accesos a todos para, digamos, tener una ingeniería de roles al interno para accesos a los sistemas para poder controlar esa parte, ¿no? Va por ahí el tema, ¿sí? No tenemos tiempo, he tratado de contestar rápidamente tu pregunta. Dale, Javier. Sí, ahora vamos a tomar una captura, a ver si ahora... Ok, perfecto. Muchas gracias, ingeniero Rafael, por su ponencia. Javier. Sí. Muy feliz, de hecho, a nombre de mi promoción y de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Trujillo. Entonces, con eso damos por concluido esta ponencia. Muchas gracias. Sí, ahí tienes mi correo electrónico. Si alguno de los chicos tiene alguna pregunta o algo, bienvenida, me las hacen por mi correo. Y bueno, tengo bastante carga de trabajo, pero cuando pueda les contesto sin ningún problema, ¿sí? Tiene la libertad de eso porque, digamos, me gusta mucho estos temas y apoyarlos en todo lo que quieran, ¿sí? Perfecto, muy bien. Seguramente estaremos compartiendo algunas preguntas a través de su correo electrónico. Muchas gracias, ingeniero.